Armonizando tu ser a través de la Biblia latinoamericana. Vamos a continuar con una serie de capítulos que estamos realizando, leyendo los análisis de los escritores cuando tradujeron la Biblia a la Biblia latinoamericana en un lenguaje hispánico. Y esos escritores hacen comentarios y análisis de palabras y sentido para que la persona que lea la Biblia pueda interpretarlo. De manera que usted puede elegir la Biblia de su preferencia, en este caso la Biblia latinoamericana. En la introducción del libro de Génesis tiene comentarios hechos por los historiadores, escritores, exégetas de la Sagrada Biblia y la historia y el conocimiento de la tradición del pueblo hebreo, del pueblo cristiano, del pueblo que sigue el plan salvístico con Dios a través de la obediencia, a través de la fe y a través de Jesucristo. Los seguidores de la palabra de Dios a través de la lectura en el libro de Génesis vas a encontrar una variedad. En el caso de Génesis capítulo 11 vemos comentarios de los escritores que dicen las tres palabras de Dios creador, y ellos tratan de explicarnos y ayudarnos a entender el estudio bíblico más completo. Dice así: en el primer capítulo de Génesis dijo Dios y es la creación. En el capítulo 9 de nuevo Dios y es para dar su bendición a toda la humanidad. En el capítulo 12 dijo Dios por tercera vez y es el comienzo del pueblo de Dios. Son tres pasos de muy desigual extensión de la Biblia, ya que la revelación hecha al pueblo de Dios va a ocupar gran parte de esta. Lo que en ella leeremos interesa en realidad a toda la humanidad, pero será lo que Dios ha dicho y hecho con su pueblo en particular. Si nos compenetramos del espíritu de la Biblia, descubriremos que estos tres aspectos de la obra divina conforman un todo y se armonizan entre sí de mil maneras. Pero cuidado, si no hemos captado bien el sentido de esas tres palabras, llegará un momento en que no podremos aceptar más el testimonio de la Biblia y Jesús se nos esfumará, porque esas tres palabras chocan con algunos prejuicios que marcan profundamente de nuestro tiempo. Dijo Dios y su palabra creó el universo con sus leyes físicas. La Biblia nos recordará que esas leyes son estables para siempre, pero también nos dirá que el universo está siempre a disposición de Dios y que obedece a su palabra. Decir que Dios puso el piloto automático para dirigir al mundo es en parte verdad, pues nos da golpe de timón a cada momento. Pero nos estaríamos saliendo de la revelación bíblica si dejáramos que Dios los determinó todo
desde un principio y que por lo tanto no puede hacerse intervenir cuando quiera fuerzas superiores que interfieren con aquella o las ponen entre paréntesis. Desde nuestro punto de vista, se dice que Dios descansó de su obra al séptimo día. Vea eso en Génesis 2:4. Pero lo contrario tiene también su verdad. El Padre todavía está trabajando. Vea esto en Juan 5:17. Dios no cesa de emprenderse a sí mismo a través de su obra y la creación de continuar viviendo y existiendo en Él. Las leyes de la naturaleza son la sombra de una justicia superior que está en Dios. Pero en la naturaleza hay mucho más que leyes físicas, comenzando por su riqueza y esplendor. Su constante creatividad, que es una de sus más misteriosas capacidades, es un reflejo de la libre creatividad de Dios, que no está nunca encadenada. Esto es más que suficiente para hacer saltar a todos los que toman por verdad absoluta a determinados postulados de la razón, como por ejemplo que las leyes son inflexibles y que nada existe fuera de lo que puede ser medido. Sin esos postulados no habría investigación científica. Pero eso no significa que expresen toda la realidad del mundo, ni siquiera lo esencial. Y sin embargo, es justamente ese prejuicio lo que impide a muchos cristianos admitir cualquier tipo de intervención de Dios en el orden habitual del mundo. De entrada se negarán a admitir en el Evangelio la multiplicación de los panes, la virginidad de María, la transfiguración, o le hará decir a los textos lo contrario de lo que dicen. Rechazarán todos los testimonios actuales de los que han experimentado semejantes intervenciones soberanas de Dios. Luego negarán cualquier intervención directa de Dios en nuestro mundo interior y muy lógicamente se negará que la oración tenga algún sentido. Ese racionalismo inspira muchos libros y discusiones, pero al fin y al cabo es estéril. Jamás hará que brote la fe y nunca dará la alegría. Él dijo, Dios, de la historia de Noé también tiene un profundo sentido. Dijo Dios. Ese él dijo Dios de la historia de Noé también tiene un profundo sentido. Dios actúa en el tiempo después del diluvio, haciendo un pacto con todos los pueblos y todas las regiones, puesto que todos son hijos de Noé. Si Dios lo bendice, eso quiere decir que le ofrece un camino de salvación. Lo hallarán a través de las 1000 culturas y religiones. Hechos 17:27. Cuando la palabra o sabiduría de Dios se hace presente en su búsqueda de la sabiduría en la palabra de su libro sagrado,
la palabra de Dios, no hace más que continuar su obra creadora, pues por ella dispuso Dios los tiempos de la creación. Hebreo 1:2. Pues bien, todas las marcha de la historia prolongará el plan de Dios, creador, y por su parte las religiones estarán ligadas a un descubrimiento de Dios o de lo divino en la naturaleza. ¿Qué más necesitamos? ¿No tiene allí la humanidad todo lo que necesita para terminar la creación? Eso sería olvidar que los hijos de Noé son siempre hijos de Adán. Muy pronto se cae de los sueños en una realidad que no es muy hermosa, pero no insistimos en los fracasos y en los límites de la sabiduría humana, porque lo importante está en otra parte. Para Dios, la creación es el medio que tiene para expresarse. Ahora bien, aunque Él entregará la riqueza del universo a una humanidad mucho más razonable de lo que somos, nada haría traslucir lo que hay de más extraordinario en Él. El dinamismo de un amor cuya iniciativa solo Él comprende. Si no hubiera más que el hombre frente al Creador, solo aprendería como grandes y generoso. Él no puede decir más sin romper el círculo de una creación aparentemente perfecta. Por eso, Dios iba a llamar a personas y a grupos para que emprendieran con Él un camino muy singular y a menudo al revés de los que enseña la experiencia humana. Y en el punto de partida o la primera fractura fue el llamado Abraham. Este tercer, dijo Dios, marca el comienzo de un pueblo de Dios, diferente a todos los demás, y esta oposición, o mejor, esta dualidad entre lo que son elegidos para ser pueblo de Dios y lo que no lo son, despierta un gran malestar en la conciencia de muchos cristianos de hoy. Porque dos pesos, porque dos medidas. ¿Por qué? Estamos seguros que la revelación bíblica es más que una religión entre todas las demás. ¿Estamos seguros de eso? Y a lo mejor hasta nos vemos tentados a renegar de nuestras riquezas porque ¿por qué voy yo a tener la verdad más que los demás? Es pues el momento de aceptar o no al Dios de la Biblia, al que es favor, fidelidad. Él llama al que quiere y da a uno lo que no da a otro. Da más para que se produzca más y para que todo el mundo se aproveche. Pero da lo que Él quiere. ¿No ha llamado Dios para ser su pueblo? Esto no nos concede ningún derecho especial. Es una riqueza pertenecer al pueblo de Dios.
más todavía es nuestro servicio al mundo. Es Dios quien nos hace surgir de la nada todo lo único y necesario, y al mismo tiempo que nos hace los que somos, nos pone en un camino que no forman más que unas cosas con nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestra sed de felicidad. El lector cristiano tiene pues que aceptar el carácter único de su vocación, querer olvidarla para ser más semejante a los demás no tendría aquí ningún sentido, puesto que los demás no nos envidian nuestro lugar. No sería una muestra de humildad o de espíritu más abierto, sino de miedo a ser diferente, o tal vez este otro terror que es una falta de fe. ¿No son puras ilusiones las grandes promesas de Dios? Por eso, las tres palabras de Dios Creador nunca debemos olvidarlas. Dijo Dios. Dijo Dios, y cuando esas palabras se hacen realidad, el mundo cambia. Cuando Dios dice, todo lo que Él diga se hace realidad. Y dijo Dios, se ve mucho en la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis. Y dijo Dios, esa es una palabra sumamente importante para reconocer a quién Dios le dijo. Y dijo Dios, para poner atención. Dijo Dios, y su palabra creó el universo con sus leyes físicas. Dijo Dios, y marca el comienzo de un pueblo. De manera que yo te invito, hermano, a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a leer la Biblia para que conozca la tradición del pueblo de Dios desde el inicio, Génesis, Éxodo, y a través de la historia, cómo la fe ha venido a ser la base fundamental para un buen cristiano, y a valorar y reconocer la gracia en la divina misericordia de nuestro Padre Creador, dando a su Hijo Jesucristo para que por el cuerpo y la sangre, el sacrificio del Calvario a la cruz, nosotros podamos ser salvados si creemos y aceptamos cargar nuestra propia cruz y seguir el camino que Jesús nos indique.